Nosotros hablamos mucho acá de las consecuencias irreversibles de algunas decisiones que se toman a punta de lapicera, porque Sí. eso es lo que ocurre. No hay nada irreversible para mí, ¿eh? O sea, pero Bueno, sí son muy dañinas. hoy murió una chica que no recibe medicamentos, eso es irreversible. Desde luego, pero digo, en términos de las Bueno, eso políticas. es una política pública que generó un hecho irreversible. Murió una pero persona eso porque no es recibió un hecho medicamentos. irreversible. Yo digo para razonar, porque yo me puedo poner tribunero y recontra correrte por izquierda. O sea, vos estás acá y yo estoy todos los días en los barrios populares. Pero quiero hacer un razonamiento. El rol de una organización sectorial no es, y voy a ser muy claro con esto, voltear un gobierno. Si vos querés derrotar un gobierno, tenés que seguir los mecanismos de la Constitución. Ahora, si se cierran las puertas del diálogo, no hay otra forma que la acción directa, no existe. Y esa acción directa, si la testarudez y los prejuicios ideológicos y la definición de destruir cualquier elemento de organización social y cualquier política pública a favor del pueblo se mantiene de esa manera, no es que solamente van a ser los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, van a ser los sindicatos, van a ser los estudiantes, va a ser el movimiento de mujeres, va a ser la clase media con su espontaneidad, que un día aparece un montón de gente en la calle, van a ser los jubilados, y esa guerra que ellos declaran, sin un pensamiento belicista, sin armas, que son las que tienen ellos, la gente la va a resistir. Eso no me cabe la menor duda. Y los que hoy estamos cumpliendo un rol político, lo que tenemos que hacer es darle un cauce de una alternativa de gobierno a esa bronca, que cuando se den las circunstancias constitucionales correspondientes, se convierta en una victoria, que no sea una victoria pírrica como otras, es decir, que no sea una victoria electoral y una derrota política porque no supimos qué hacer para resolver los problemas de los que hoy nos quejamos, ¿no? ¿La estrategia política entonces sería esperar a que la gente reaccione? No, eso no es una estrategia política. Y sí, es la estrategia en curso. No es, Sí. bueno, pero está bien. Pero, no es, la que estamos viendo. pero no es una estrategia política, eso será esperar. ¿Qué quiere decir esperar? ¿Esperar para qué? Y no sé, te pregunto, porque lo que vemos es que se está esperando. Pero esperar para qué, por ejemplo, Unión por la Patria, ¿no? Sí. Que es la coalición, no sé si sigue existiendo. Yo soy presidente de un partido, Patria Grande. Yo no estoy esperando nada. Yo me toca dar la discusión y el debate de enunciación política. Y estoy planteando lo que desde la política se debe hacer. Bajar el DNU, bajar la ley, esta ley bases, etcétera. Plantear que no hay que ir a firmar ningún pacto de mayo, que es una copia textual del consenso de Washington. Enunciar en cada lugar donde me dan el micrófono las barbaridades que está haciendo el gobierno, agrupar a la militancia política para construir la alternativa, defender a los movimientos de la sociedad civil que están protestando. Ahora, no se puede hacer otra cosa, con la gente enojada o sin la gente enojada. Vos sí podés decir que, eso te tomo, que hay sectores, que no son todos, que hay sectores que están, como me dijo un gobernador muy inteligente, que nosotros estamos como un submarino que va por debajo del mar, levantamos el periscopio, miramos cuál es el clima y ahí actuamos. Pero actuar quiere decir hablar, básicamente. En ese sentido sí entiendo lo que decís, y mi respuesta fue, yo supongo que cuando levantás el periscopio lo que ves es mucha gente sufriendo, porque los despidos por esto y por lo otro. Yo creo que a la dirigencia política lo que hay que pedirle es que dé la cara, que exprese su oposición, que no habilite ningún tipo de reforma en contra del pueblo, sobre todo a los principales dirigentes, y después en el juego parlamentario nuestra posición es que no hay que entrar en un mercado persa. Es decir, por ejemplo, en la ley de bases no hay que negociar artículo por artículo. Pero mientras tanto, yo digo, nosotros hablamos mucho acá de las consecuencias irreversibles de algunas decisiones que se toman a punta de lapicera. Sí. Eso es lo que ocurre. No hay nada irreversible para mí, ¿eh? O sea, pero bueno, sí son muy dañinas. Hoy murió una chica que no recibe medicamentos, eso es irreversible. Desde luego, pero digo, en términos de las políticas. Eso es una política pública que generó un hecho irreversible. Murió una persona porque no recibió medicamentos. Es un hecho irreversible
Yo digo para razonar, porque yo me puedo poner tribunero y recontra correrte por izquierda. O sea, vos estás acá y yo estoy todos los días en los barrios populares. Pero quiero hacer un razonamiento. Digamos, las políticas públicas, el endeudamiento, por ejemplo, es reversible. Digamos, yo mañana soy presidente y denuncio, es un término jurídico, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no lo pago más. Entonces, Sí. eso es reversible. Obviamente, el sufrimiento de la gente es irreversible, como era irreversible cuando en el gobierno anterior se habló mucho de hambre, ni bien se inició y teníamos un determinado porcentaje de pobreza, después subió 10 puntos y todo el mundo cerraba el orto cuando los pibes estaban muriendo en el norte grande de inanición. O sea, las consecuencias efectivas sobre los seres humanos sí son irreversibles. Las políticas no solamente son reversibles, sino que las vamos a revertir. Y no solamente las vamos a revertir, el desastre que está haciendo esta gente nos va a dar la legitimidad para profundizar en las políticas contrarias. Claro, porque aparte, apuntando un poco eso y lo que decía Ari, la reforma laboral, porque tenemos una CGT que está avalando una reforma laboral. Ayer, lo que contaba recién Mariano, una reforma laboral light o lo que sea, en un gobierno de ultraderecha. Pero claro, en este contexto que decís vos, los tipos tienen una reforma laboral que le pusieron por decreto. Sí. Ahora están negociando otra con los bloques dialoguistas. Y vos sos CGT, ¿qué haces? Bueno, trato de buscar cuál es la reforma que equilibre un poco los intereses. Pero, claro, de última está cediendo, siempre va a ser. Mira, la verdad es que yo no vi cuáles son los acuerdos de ayer, si hubo algún acuerdo. Dudo que la CGT acepte, esta CGT completa, acepte una reforma laboral regresiva. Dudo que esta CGT, que está además trabajando de manera conjunta con las dos CTAs y en algunos casos con la UTEP también. Ahora vos decís, la evaluación sobre si hay que aceptar el mal menor, o sea, dar un paso para atrás para después tomar impulso, o si hay que enfrentarlo abiertamente en el terreno sindical con el costo que eso tiene en términos de, no es un paro nada más, que hacer un paro en el sector público más o menos sencillo, hacerlo en el sector privado, te jugás el puesto de laburo de la gente. Es hacer un paro, es pelear, es enfrentarse a lo que ayer se enfrentaron mis compañeros. Bueno, esa evaluación es una evaluación entre los fines y los medios, cuál es el medio más adecuado para tal fin. Yo no voy a caer en lo que hace muchos años la derecha neoliberal y el progresismo elitista, que es en desacreditar a las organizaciones de la clase trabajadora, digamos. Yo creo en esas organizaciones, más allá de los errores que puedan cometer sus dirigentes, y creo que hay en el gobierno un ataque brutal a esas organizaciones. Si yo viera que existe un ánimo de colaboracionismo en serio, es decir, de traición a los intereses de los trabajadores, que sería por parte de algún que otro dirigente, lo diría sin tapujos. No veo ese clima, puede ser lo que pasa con algún dirigente que se suma políticamente y que a cambio de esa suma política entrega a sus compañeros, pero no veo que ese sea el ánimo del conjunto del movimiento obrero mayoritariamente peronista y creo que todo lo contrario. Fue la propia CGT la que fue vanguardia de la pelea contra el gobierno en la marcha del 24. Ahora, después, en este contexto, hermano, que te salga una bien es difícil. Digamos, yo creo que, insisto, al declarar esta guerra se están cavando su propia fosa porque el pueblo sabe pelear, pero está muy jodida la mano. Digamos, hay compañeros nuestros, ven como en la fila del comedor hay 50 personas que se quedan afuera de las 100 que están en la fila. Entonces, yo que hoy está en el frente político, me piden un consejo. Bueno, luchen, pero ¿qué querés que haga? O sea, qué es lo que deberían hacer? ¿No? No tengo una respuesta para eso. Sí, pelear, buscar las mejores tácticas, las estratégicas, tratar
de abrir la mesa de negociación, porque hay que ¿No darle... está balcanizada eso que dijiste antes? ¿No está balcanizada también la oposición a este gobierno? La oposición política sí, la oposición social no. La oposición social está ¿Y la unificada. oposición social puede tener algún logro sin liderazgo político? En general, para mí, los procesos históricos fueron siempre de la mano de la pelea de los sectores populares y después la política que se monta en el bueno o en el mal sentido sobre esas reivindicaciones. Es decir, el mate que se toma la política viene del agua que calienta el pueblo organizado. El tema es que cuando la política se tome ese mate lo comparta. Es decir, lo comparta con el pueblo, no se quede el poder por el poder en sí mismo. Si hay un proceso de lucha social, se van a crear las condiciones no solamente para resistir el ajuste y el proyecto de deshumanización del gobierno, sino para construir una alternativa que profundice en las cosas más positivas que se hicieron durante los gobiernos peronistas del siglo XXI y que logre cumplir un decálogo como el que quiere hacer Milei el 25 de mayo, pero inverso.